Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. Ayer, 2 de mayo, se conmemoró en Madrid el levantamiento popular sucedido en 1808. Eso, mis oyentes, es decir, vosotros mismos, lo sabéis porque sois todos gente culta y formada. Y todos los años se celebra en Madrid, aparte de la conmemoración oficiosa, que es prácticamente nula, porque en Madrid somos muy poco localistas, la conmemoración oficial, que consiste en que hacen un acto en la Puerta del Sol y poco más. En el de ayer fue Mariano Rajoy, que no va todos los años, el presidente del gobierno, y se hizo hasta un pequeño desfile militar. A ese desfile, la noticia hubo un par de noticias políticas. La primera es que Rajoy y Rivera no se dieron la mano, la segunda es que Cifuentes metió la pata y la tercera es que Pablo Iglesias no se presentó ni a la recepción ni al desfile. Y eso llamó un poco la atención de los observadores. Yo, sinceramente, no le esperaba allí por la mañana. Dije, bueno, ¿qué pinta él en algo que hace solo 2 años hubiera considerado de un facherío insoportable? Luego está siendo coherente. Me sorprendió, por lo tanto, ver que a partir de la 1 a las 2 de la tarde, creo que fue a partir de las 2 exactamente, empezaron él mismo y todos los miembros de Podemos a hacer patriotismo tuitero. Y eso sí que merece un comentario. Ver a los podemitas de patriotas pues llama mucho la atención, ¿para qué negarlo? Verles cómo se ponen todos a decir patria, luego tienen que decir pueblo como si tuvieran que compensar una palabra con la otra. La palabra patria en España está cargada de negatividad, lo digo para mis oyentes de Hispanoamérica. Aquí decir patria no es algo muy popular, es una palabra reservada poco más que a los militares y tampoco la dicen mucho. Ni siquiera la derecha utiliza la palabra patria, quizá en el pasado, pero hoy por hoy a nadie se le ocurre. De hecho, es una pena porque es una palabra bonita que tiene muchos usos, pero uno tiene falta de costumbre, esencialmente, de decirla o de dejarla por escrito. Yo procuro ponerla algunas veces, pero la mayor parte de ellas casi en sentido de coña, no en sentido de broma, quiero decir. No en serio, porque no es un término que se utilice mucho en el español nuestro, en el español de España. Pues bien, ayer Pablito Iglesias y todos los podemitas salieron con esta palabra en sus tweets y en declaraciones múltiples. Salieron algunos, os he rescatado algunos tweets que os los voy a leer. Ramón Espinar, el senador por Madrid, creo que es el senador por Madrid de Podemos, pues soltó una perla de estas suyas en la que decía textualmente: Manuela Malasaña fue una de las heroínas de aquella jornada del 2 de mayo de 1808, Manuela Malasaña defendía con unas tijeras a España de tropas francesas. Hoy la defendemos con democracia de bancos alemanes. Me sorprendió encontrarme la palabra España así puesta, no Estado español, no este país, los eufemismos habituales que utiliza no ya Podemos, sino toda la izquierda y los nacionalistas cuando se refieren a España. Que España, ya veis vosotros, no tiene nada de malo la palabra. Existe desde hace siglos y no tiene más significado que el que uno le quiera dar. Y estos siempre le dan un significado negativo. Por eso me llamó la atención que pusiese España y no salvó a este país o defendía a este país. Me llamó también la atención que desconociese lo de Manuela Malasaña, la historia. La historia de Malasaña es un personaje que los madrileños, antes de nada, digo, estamos muy orgullosos de ella o de ese personaje, pero cabalga entre la leyenda y la ficción. Os invito a leer sobre, no voy a explicaros quién fue Manuela Malasaña porque no tengo tiempo, pero os invito a leer sobre ella, es un personaje curioso. A diferencia de Daoíz y Velarde, la conocemos bastante menos y lo que sabemos de ella viene muy trufado de leyenda por parte de los novelistas del siglo XIX. Bueno, pues cuenta eso de Manuela Malasaña ateniéndose a una de sus historias, la de las tijeras, pero eso no es lo preocupante, sino lo de que se defiende a España, se entiende, con democracia, vamos a entrecomillarlo, con democracia, su democracia, de los bancos alemanes. No sabía yo que los bancos alemanes habían invadido España. Es más, tampoco sabía que los bancos alemanes fueran los principales tenedores de deuda española. No, Ramón, no son los bancos españoles. Si te vas a mirar quién tiene la deuda española, te encontrarás, los bancos alemanes, perdón, te encontrarás con que somos los españoles los principales tenedores de deuda española. Es decir, no conozco el dato exacto ahora en porcentajes, pero el principal tenedor de deuda española son las entidades de crédito españolas.
El segundo son las entidades de seguros españolas. El tercero es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social española. Y el cuarto, los fondos de inversión españoles. Luego ya tienes el Banco Central Europeo, bancos extranjeros, etc. Pero la deuda no está en manos alemanas. La deuda española, desde hacía bastante tiempo, está en manos españolas. Luego, eso de que hay que defender con tijeras o sin tijeras, pero con democracia, demuestra que eres un indocumentado como la copa de un pino. No fue el único Espinar, que de Espinar, ya sabéis, podemos siempre esperar lo peor y nos da lo peor y un poquito más. Íñigo Errejón, el curso oficial del Reino, soltó lo siguiente. Decía: sus representantes oficiales la vendieron sin rubor. El 2 de mayo, igual que el 15M, fue el pueblo el que se echó a la calle e hizo patria. Errejón, que es chavista de estricta observancia, pues utilizó pueblo y patria debidamente colocados, lo de pueblo y lo de patria en el sitio adecuado. Aquí demuestra Errejón que tampoco sabe mucha historia de España. De politología no sé qué tal anda, creo que a la Claus lo tiene muy estudiado, y a Wallerstein y a todos estos pestiños que se leen en la Facultad de Políticas, pero debería saber que la venta fue en las abdicaciones de Bayona, que fueron exactamente 2 o 3 días después, el 4 y el 5 de mayo de 1808. Todavía no la habían vendido. Y luego los que la vendieron, que fueron Carlos IV y Fernando VII, abdicaron mutuamente y después el uno en el otro y luego en Napoleón, no eran representantes oficiales, eran monarcas absolutos. Tanto el uno como el otro, el padre y el hijo. No tenían concepto de que representaban a nadie más allá de Dios. Carlos IV era un monarca por designación divina y Fernando VII también, simplemente. Y eso de oficial ya me ha fascinado. Llevan el lenguaje funcionarial a todo, llevan el sello, ¡pum!, representante popular. Bueno, de Errejón, pues 3/4 partes de lo mismo. Creo que este chico tiene una mal merecida buena fama como persona culta. Conoce unos cuantos autores, los repite continuamente y tiene cierta facilidad de hablar. Es un charlatán, en resumidas cuentas, en ese aspecto. Pero nada más, en cuanto rascas un poco, pues te encuentras lo que te encuentras. Pasa que luego citan mal a clásicos, pasa que luego meten la pata continuamente. No lo sé, cualquiera estamos expuestos a cometer un error, yo el primero. Ahora, a cometer tantos errores, y además él es diputado, yo no, yo puedo permitirme meter la pata en un tuit. Un diputado, una persona que quiere ser ministro del Interior, pues no tanto. El problema es que habla mucho, y el que mucho habla, mucho se equivoca. Pero no fueron los únicos. Juanma del Olmo, a quien no conocía y es diputado por Valladolid, creo, dejó un tuit que es delicioso. Decía: el 2 de mayo es el orgullo de un pueblo que lucha por sus derechos. Nuestra patria es la gente. Esto de nuestra patria es la gente lo veremos un poquitín más adelante, porque esto se lo fusilo directamente al jefe, al capo. Bueno, ¿qué es eso de que es el orgullo de un pueblo? El 2 de mayo no fue el orgullo de un pueblo de nada. La historia del 2 de mayo, no voy a contarla, ya os he dicho antes porque no tengo tiempo, pero esencialmente fue un levantamiento popular, ni siquiera de todo Madrid, de un porcentaje pequeño de madrileños que se levantaron para evitar que las tropas francesas se llevasen, los ocupantes franceses se llevasen a... Bueno, no eran ocupantes como tal. El gobierno les había dejado pasar, o el rey les había dejado pasar. El general Murat estaba en Madrid legalmente. No es que hubieran entrado a sangre y fuego y hubieran llegado a sangre y fuego hasta Madrid. No es precisamente fácil llegar hasta Madrid porque está medio país entre medias, y menos en 1808. Bueno, pues Murat había dado orden de sacar a Francisco de Paula, que era uno de los infantes, ni siquiera era el príncipe heredero era Fernando VII, que ya estaba, que ya se había convertido en rey, de llevárselo hacia Bayona, hacia Francia, hacia la frontera francesa. Y bueno, hubo un pequeño revuelo delante del Palacio Real aquella mañana del 2 de mayo de 1808, en la que un madrileño mítico que se llamaba José Blas Molina dijo: que nos lo llevan, y a partir de ahí, de ese que nos lo llevan, es cuando estalló el levantamiento, que fue sofocado a sangre y fuego por las tropas francesas. Francisco de Goya hizo los famosos fusilamientos de la Moncloa y la carga de los mamelucos, que creo que se titula el 2 de mayo en Madrid, de hecho, ese cuadro. Ambos están en el Museo del Prado por si queréis ir a verlos. Y con eso se cimentó la leyenda del 2 de mayo, que se fue cimentando a lo largo del siglo XIX. En cierto modo, la festividad del 2 de mayo es una festividad medio inventada. Los hechos son reales y luego se engrandecieron y se adornaron y se les sacó brillo y se ilustraron toda la historia del 2 de mayo durante el siglo XIX, especialmente los reinados de Isabel II y de Alfonso XII, hasta darle su forma actual. Lo que os he comentado antes de Manuela Malasaña, que es difícil saber dónde termina la realidad y empieza la ficción. Es un personaje muy sobao y muy resobeteado.
la nación española o el Estado-nación español, que se forma en el siglo XIX, también tuvo que crear sus mitos. El Estado-nación sin mitos no se puede mantener. No existe cosa más horrenda que el Estado-nación y los políticos lo tienen que inventar de algún modo. Yo realmente creo que yo soy un tremendo adversario del Estado-nación. Me parece que es la esclavitud del individuo por antonomasia. Creo que existe el Estado y me parece malo. Creo que existe la nación. Se transforma a lo largo de los siglos y de los años y, bueno, es un hecho, no tiene ni nada bueno ni nada malo. Yo, por ejemplo, soy español y no siento ni orgullo ni vergüenza por serlo, es lo que soy, ya está. Pero bueno, eso algún día os hablaré de mi teoría del nacionalismo. El hecho es que estos, que no lo son, pues ahora parece que sí, o no quieren decir nacionalistas, pero dicen al menos patriotas. Ana Marcello, que es diputada de Podemos por León, decía: el 2 de mayo es la identidad de un pueblo que se alza por encima de las diferencias y pide democracia, igualdad. Orgullosos de un pueblo. Esto era el tuit, consumió los 140 caracteres. Pues otra sarta de tonterías, que es el 2 de mayo, la identidad de un pueblo. Repito que José Blas Molina, cuando dijo que nos lo llevan, lo que estaba diciendo es que se llevaban al infante, al hijo de un rey absoluto. Y lo que defendían esos madrileños en ese momento no era ni democracia, ni igualdad, ni nada por el estilo. Lo que en todo caso, si es que defendían algo, esa revuelta, en aquella época, siglo XVIII, XIX, en Europa hubo muchísimas revueltas populares. De hecho, Fernando VII fue tuvo mucho cuidado en llamar y en honrar esta fecha. Una vez volvió al trono, ya en 1814, porque a los reyes nunca les gustó celebrar las revueltas populares, no vaya a ser que se les revolviesen contra él. La fiesta del 2 de mayo, os lo repito, empieza a ser tal en tiempos de Isabel II a mediados de siglo, cuando ya ha adquirido ciertos tintes míticos. Así que, Ana Marcello, al colegio de nuevo a estudiar historia, o mejor, estúdiala por tu cuenta en casa, que siempre será mejor. Eso sí, no vuelvas a escribir un tuit, hija mía, sin saber de lo que se está hablando, a no ser que lo que quieras es complacer al jefe, que en ese caso tiene toda la razón de ser, porque estos tuits que os he leído a modo de introducción para ir a lo que decía Dios bendito, es decir, Pablo Iglesias, pues tienen su explicación cuando vemos lo de Dios bendito, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Porque claro, todos estos no hubieran dicho esta boca es mía si no llega a ser porque esto estaba planificado y diseñado previamente desde la sede de Podemos. Y el primero en abrir fuego, lógicamente, fue su baranda máximo, que es Pablo Iglesias. El desparrame patriótico de ayer se debió a que, no sé si Pablo o los estrategas del partido decidieron que la manera de contrarrestarlo del desfile y aquello del el militar bajando con una bandera en la Puerta del Sol, pues había que contrarrestarlo con Twitter y con declaraciones así un poco bolivarianas, ¿no? Lo que dijo, esto fue a las 2 de la tarde, poco después de las 2 de la tarde, o al filo de las 2 de la tarde. Lo que dijo Pablo Iglesias es lo siguiente. Dijo, 2 puntos. Un poco de música épica, por favor. España no es una marca. Son sus gentes y sus pueblos. 2 de mayo. Decimos, somos patriotas y nuestra patria es la gente. Bien, esto es lo que dijo Pablo Iglesias. Tuvo miles de retweets. La gente, no sé si... Algunos se empalmarían, porque ya sabéis que Podemos ha creado cierto sentido religioso entre sus seguidores. Otros se quedarían estupefactos, porque si algo tiene la izquierda española es la izquierda de España, no de Madrid por lo menos, no la de Cataluña y la de Galicia y la del País Vasco, que esas son nacionalistas de lo suyo. Digo, la España, aquí la madrileña, es que es tremendamente antinacionalista y antipatriota. Son los primeros que jamás en la vida, bajo ningún concepto, se pondrían una bandera de España. Nunca. Son los que dicen Estado español y todas estas cosas. Luego esto les debió dejar totalmente parados. Muchos le aplaudieron, la mayor parte podéis ir a Twitter y mirarlo. Esto, en resumidas cuentas, y ahora ya sin música épica, nos viene a demostrar que el socialismo siempre, como ya decía Hayek en su momento, siempre termina en nacionalismo. Que van unidos, que por mucho que uno empiece con un proyecto socialista puro, que diga, no, esto es internacionalista y aquí estamos por encima, el nacionalismo, el patriotismo es una cosa burguesa para explotar a los... Pero realmente solo hay una clase.
Ya sabéis, toda la vulgata habitual del marxismo respecto al tema de las naciones, que viene muy de la época de Lenin, ¿no? Lenin ya pensó y escribió sobre esto. Pues que no se sostiene. Al final todo tirano socialista termina siendo un tirano nacionalista. De ahí viene lo de que Fidel Castro dice que lo suyo es una revolución martiana, de José Martí, o la obsesión con Bolívar y con Venezuela. Caray, que en Venezuela le han llevado a unos extremos de que todos van vestidos de la bandera. Eso no se había visto en ningún sitio. En la Unión Soviética, a partir de Stalin, cuando ven que eso de la revolución bolchevique es un fiasco y se están muriendo de hambre, o de hambre, o de un tiro en la nuca, pues es cuando Stalin en la Guerra Mundial llama al sentimiento ruso y panruso, de bueno, al menos, vale, sí, esto es una mierda de revolución, lo sé, pero a cambio somos rusos y tenemos que defender a la madre de Rusia. Esto ha pasado en todas las revoluciones socialistas, y todo socialista siempre, siempre, siempre termina siendo nacionalista. Estos han empezado ya desde el principio, ni siquiera lo están utilizando como último recurso cuando ya su gobierno haya demostrado que no es capaz, no ya de acabar con la pobreza, sino que es capaz de fabricar miles de pobres cada día. Entonces ya, bueno, seremos pobres, no comeremos, pero tenemos la dignidad de ser patriotas. Como veis, Pablo Iglesias utiliza lo de patria, utiliza pueblo y utiliza España. Si sustituimos la palabra España por Venezuela, podría haber sido un tuit de Hugo Chávez sin ningún problema. Es decir, clavado, sus gentes, su pueblo, nuestra patria es la gente, tal. De hecho, cualquiera de ellos, el tuit de Rejón también podría haber sido Chávez, o Nicolás Maduro, o Diosdado Cabello. No nos hubiera llamado la atención. O el de Ana Marcello, o el de Juan Maderamo. El de Ramón Espinar, como utiliza Manuela Malasaña, pues obviamente no, porque no existe ningún personaje parecido a Manuela Malasaña en la historia de Venezuela, al menos que yo conozca. El de Espinar es más genuinamente madrileño. Ramón Espinar se ve que viene de familia de posibles, que su padre no era marxista, era uno de los de la Visa Black de Caja Madrid, era un socialista dinástico, fue alcalde de Leganés. Sí, Ramón Espinar es hijo de un alcalde de una ciudad grande. Es decir, necesidad no pasó nunca. Bueno, pero eso no viene al caso ahora. La verdad es que no sé a qué juega ya Pablo Iglesias y Podemos en general, porque el patriotismo del que hablan, ¿cuál es? Entiendo que si lo hacen el 2 de mayo poniendo la palabra España antes, están hablando del patriotismo español. Claro, no sé si le sentará bien a sus socios de En Comú, o a sus socios de Compromís, o a sus socios de En Marea, o a sus socios de Bildu, o a sus socios de Izquierda Castellana, o a estos andalucistas de Bódalo y compañía. Es decir, no sé si les sentará bien, porque una de las peculiaridades de Podemos es que ha conseguido juntar a prácticamente toda la izquierda nacionalista de España, con excepciones contadas, tipo Esquerra Republicana de Cataluña y alguno más, pero todo lo que se venía diciendo la izquierda perroflauta, el nacionalismo perroflauta o tal, están prácticamente todos con ellos. Las confluencias son esencialmente eso, vamos a ver la extrema izquierda de Madrid, los anticapitalistas del sur, y vamos a ver cómo juntamos a los nacionalistas aperroflautados de Galicia, el País Vasco, de Valencia, de Cataluña. Esto yo no sé, este desparrame patriótico español, quiero decir, ¿qué tal les habrá sentado? A fin de cuentas, Pablo Iglesias era el que decía, hace no tanto, en 2013, es que ni 3 años, porque esto lo decía en septiembre de 2013, que él no podía decir España, que no podía decir esa palabra, que no podía utilizar la bandera roja igualda. Era el que decía que la identidad de España está perdida para la izquierda desde el final de la Guerra Civil. Esto lo tenéis en vídeo, ¿eh? Y es de hace 2 años y 10 meses, o 2 años y 9 meses. Es tan reciente. Si esto lo hubiera dicho en 1973, bueno, pues todavía, siempre hay uno evoluciona. Pero en tan poquito tiempo, de hecho, tiene la misma cara de lo reciente que es. Claro, cuando uno le tiene por esto, bueno, y sus propios votantes, sus propios seguidores, sus propios socios en Barcelona o en La Coruña, le tienen por esto. Era el que decía que la respuesta es que no hay nada que hacer, respecto a lo que es la idea de España. Él decía que perdimos la guerra. Esto está todo en vídeo. Os lo digo porque lo acabo de ver para refrescármelo. Me he tomado apuntados en una libreta, he apuntado en una libreta las frases. Decía aquello de que lo patriota es defender los derechos sociales y la sanidad pública. Para él la idea de la patria era esa, que era acojonante. Recuerdo la primera vez que lo vi, que decía, o sea, que la patria es defender a unos funcionarios
que viven del contribuyente. Eso es la patria. Bueno, cojonudo. Si esa es tu patria, pues me parece bien, ¿no? No mucho antes decía que el himno era el himno español, la Marcha Real, que es, creo que sin letra es el más antiguo del mundo, pues decía que es una marcha cutre, es una cutre pachanga fachosa. Lo cual me parece muy bien, cada uno tiene la opinión del himno que quiere tener. A mí, sinceramente, la mía es que ni me va ni me viene. Lo he oído decenas de miles de veces y ni me pone los pelos como escarpias, ni nada por el estilo. Si estoy en un acto oficial y suena, me levanto. Simple. Por respeto y educación. Pero vamos, que no me lo pongo en casa ni cuando oigo el himno por detrás. Yo soy muy reacio a esas cosas, pues soy poco sentimental. Y como poco sentimental soy poco identitario. Y como poco identitario no soy nacionalista. Bien, yo pensaba que estos de Podemos en ese aspecto eran como yo. Me he dado cuenta que no, que en el fondo lo que quieren es el poder. La realidad es que esto tiene un tufillo, ya lo comentaba antes, ¿no? Un tufillo chavista alarmante. Claro que esto no es Venezuela. No sé, ni Venezuela, ni el Perú, ni Guatemala, ni México, ni Argentina. España es un país hispano, pero no es un país hispanoamericano. Aquí no tenemos esa mística de la guerra, de las guerras de liberación nacional. No existe simplemente. Ya está, aquí se hizo la guerra contra el francés, la guerra del francés que llaman en Cataluña. Bueno, pues fue la que tuvieron los alemanes, la que tuvieron los italianos, todos los polacos, la que tuvo toda Europa en tiempos de Napoleón. Simplemente fue eso. Pero no hay una mística de la que pueden tener en Argentina con San Martín o la que pueden tener en Venezuela o en Colombia con Bolívar. En Centroamérica no es tanta porque no hubo guerra, pero también tienen su rollo nacionalista y les gusta sacar la bandera y recordar a los próceres. Todas las ciudades hispanoamericanas tienen una avenida de los próceres, una plaza de los próceres. Aquí no hay nada de eso. De hecho, la idea misma de nacionalismo español está mal considerada. ¿Cuántos nacionalistas españoles conocéis? Nacionalistas dignos de tal nombre, no tíos que no les dé vergüenza decir España. Claro, porque aquí dices cualquiera, ya el que dice España ya es nacionalista español, no es verdad. Nacionalistas españoles hay muy poquitos. La verdad, ¿para qué no vamos a engañarnos? Hay muy pocos, no hay apenas partidos que defiendan abiertamente el nacionalismo español. Los hubo, cierto. De hecho, el franquismo fue un empacho de nacionalismo español y se tuvo que hacer a la fuerza ese empacho. Gran parte del nacionalismo español está inventado o es una fabricación decimonónica. No provenía de nuestra tradición. Por lo tanto, lo de implantar aquí o recuperar aquí esos sabores latinoamericanos lo veo complicado. La gente tampoco es la misma ni está dispuesta a aguantar lo mismo, y menos sus electores. No lo sé, quizá alguien que sea pues de derechas, conservador, que sea muy patriota español, estas palabras le gusten. Pero claro, hay otro factor aquí importante. El patriotismo español lleva aparejada la idea de la religión, cosa que Pablo Iglesias o Podemos en sí no la tiene. Es un hecho. El cristianismo, o el catolicismo, mejor dicho, es España, hija predilecta de la Iglesia, los reyes católicos. Y en este caso no para nada, absolutamente para nada. Es decir, este mensaje podría ir destinado a convencer a gente de derechas. Es decir, no ves, venid con nosotros que somos patriotas. Claro, por otro lado, sí, patriotas, pero os metéis en pelotas en las iglesias. Patriotas, pero le estáis dando abrazos a Otegi, que de patriota como yo no tiene nada. Es decir, por eso no sé muy bien a quién va dirigido este desparrame patriótico. A los suyos, no a los suyos, menos a los más robots, ha tenido que sentarles como una patada en los huevos. Y pues bueno, ¿a qué juegan esta gente? Y me consta que es así porque me lo ha dicho un podemita, que no les gustan estas cosas. Claro, en el podemita queda, en Podemos hay también gente que es genuinamente izquierdista, es decir, no nacionalista, o que esto les parece de mal gusto, paleto, que es eso, el patriotismo. Nosotros somos de Podemos, pues esto es moderno y estos tíos molan. Pero si se ponen en este plan, olvídate. Y esta es la segunda derivada. ¿Qué pensarán los suyos? Porque este tipo de mensajes están concebidos, pero no para el izquierdista medio. El izquierdista medio, al menos en España, no pronuncia esa palabra, ni la deja por escrito. Lo de Estado español, que yo hago tantas coñas, que digo, Estado español, tal, este país es que es real, está extraído de la realidad. Yo lo único que hago es lo ridiculizo. Procuran evitar decirlo. De hecho, lo de no puedo decir España es de Pablo Iglesias de hace 2 años y pico. No es de
de hace 35 años, es de hace muy poquito. Y en cualquier texto que encontréis veréis lo del Estado. Porque no pueden decir esa palabra. Y en aquella entrevista que estaba Pablo Iglesias en Galicia y lo confesó así a una cámara, por eso está grabado y es de estos vídeos que no han podido borrar. Él lo decía, la idea de España ya está perdida para la izquierda. Esto ya no se puede recuperar. Luego tenemos que apostar por otra cosa distinta. Pero eso no va con lo del España no es una marca, nuestra patria es la gente, tal. Ya en el momento que empieces a utilizar patria, pueblo, España, esas tres palabras unidas, Venezuela, pueblo, gente, patria. De hecho, en Venezuela, conforme ha ido fracasando más y más el experimento bolivariano, más han ido empleando esas palabras. Siempre sucede. Es decir, en todas estas dictaduras socialistas, cuanto más fracasan, más emplean la bandera, más el uso de la bandera, el uso de la palabra del país, el uso del nacionalismo es más intenso. Aquí ni siquiera han empezado, ya están viendo a ver cómo diversifican el voto, cómo llegan a otros caladeros. O no lo sé. O quizás que están convenciendo a los suyos de que tienen que ir por ahí y esta es la manera en la que se lo están diciendo. Diciendo, oye, chicos, bien, ya tenemos 5 millones de votos. A partir de ahora nos hacen falta para poder ganar esto otros 2 millones. Ya empatamos con el PP y gobernamos. Además hay que pasar al PSOE. Y esto solo lo conseguimos utilizando el nacionalismo. Y es cierto, yo creo que utilizando en España, he dicho antes que no hay nacionalismo español o hay un nacionalismo suave. Pero vamos, lo que no hay es un orgullo patriótico desaforado. Nadie, desde luego, gana unas elecciones con banderas. Y no estamos ningún partido político, ni siquiera los de derechas, utiliza la palabra España continuamente. Pero un poquito de, entre comillas, patriotismo o españolismo sí se puede hacer. Y de hecho el PP, de vez en cuando, o en función de sus intereses, sí lo ha hecho. Dosis muy suaves. Quizá quieren darse esa dosis, pero claro, si atiendes a unos, pierdes a otros. No sé, supongo que son unos cálculos que habrán hecho ellos. Son estrategas electorales muy finos, finísimos, la gente de Podemos. Pues hasta aquí he llegado, que creo que me estoy pasando de tiempo. Esto era el comentario sobre lo que pasó ayer. Hoy no hay Podenoticia porque todo el podcast de nuevo ha sido una historia de Podemos y me parecería ya ser reiterativo ponerme con una Podenoticia. Así que os dejo con esto. Creo que esto es solo una primera pincelada sobre la que se podría escribir muchísimo más, con todo. Es decir, me podría pasar hablando bastante más tiempo, porque esto empezamos a sacar, a levantar capas y más capas y nos daría para toda la tarde, ¿no? Así que mejor dejarlo aquí ahora que ya está esbozada la idea general y el resto lo podéis poner vosotros, ya sabéis, no tenéis más que comentar, ya sea en iVoox como en YouTube. O preguntarme lo que tengáis a bien hacer. Muy bien, pues aquí quedamos y nos escuchamos mañana.